feliz día para todos y para todas. Continuamos en esta meditación y permítanme no pasar todavía de esta hermosa enseñanza de los 10 leprosos porque quiero hacer énfasis aún en otro tema que vale la pena tenerlo en cuenta. No voy a leer la porción ya que la hemos leído 2 veces, pero quisiera entonces observar en este pasaje acerca del proceso que se utiliza o que Jesús aplica para la sanidad o para la limpieza de estos leprosos. Quiero dejar en claridad que sanidad y limpieza aquí nos van a dar un sentido distinto, por lo menos en este pasaje. El proceso entonces nos dice que a pesar de ser digamos una mezcla, porque allí está un samaritano o como Jesús lo llama un extranjero y también un grupo seguramente de judíos, porque así nos hace como entender el texto, 9 que eran de la familia judía y 1 que era extranjero. La lepra hace que ellos tengan que convivir. Recuerden que San Juan capítulo 4 nos dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero en este caso para ellos no hay diferencia porque están identificados con un problema de salud común. Pero en este pasaje entonces dice que se unen, no solamente caminan juntos. Cuando ven a Jesús salen todos y se paran a lo lejos, pero todos traen una petición. Y recuerden que había muchas personas pidiendo limosna en los caminos, en las esquinas. Estos no piden limosna, estos piden misericordia. Ten misericordia de nosotros. Dice la palabra que cuando entonces Jesús hace un alto y dice, y Jesús los vio. Nadie los veía. Ya dijimos que ellos tienen que estar aislados, distantes. Nadie les pone atención, todos los miran con desprecio porque los juzgan de alguna manera por su impureza, también porque no quieren acercárseles corriendo el riesgo de ser contagiados de la enfermedad. Entonces, pero el versículo dice que Jesús los vio y no solamente los ve, sino que les habla y les da una orden un tanto inesperada, por decirlo de alguna manera, porque Él no les dice sean sanos, sino que les dice vayan y se presentan al sacerdote, muéstrense al sacerdote. ¿Qué es lo que les está diciendo? Vayan para que el sacerdote dé el visto, del diagnóstico de su salud. No les dijo van a ser sanos, no les dijo ya son sanos, no les dio una palabra de sanidad, les dio una palabra de fe y con esta palabra ellos se van para que haga el sacerdote haga la inspección requerida para la lepra. Y el pasaje nos dice entonces que yendo de camino, y aquí viene lo que quiero aclarar, el versículo dice, versículo 14, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Es decir, la lepra desapareció. Y eso es muy importante para ellos, porque entonces al ser limpiados, irán donde el sacerdote hace la inspección y ellos podrán ser reintegrados. Se recupera su salud física, entonces son reintegrados a su familia, a la sociedad y a su vida religiosa. Así que ellos están logrando muchas cosas allí, pero Jesús está pidiendo un acto de fe al enviarlos y al obedecer esa orden de Jesús, en el camino reciben el milagro que tanto esperaban, quién sabe hace cuántos años. Entonces ya dijimos, todos están en la misma condición, pero la palabra de Dios nos dice que uno de los 10 no fue a mostrarse al sacerdote. Cuando se dio cuenta, dice el versículo 12, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. Los 10 fueron limpiados, pero uno es sanado. Dice que entonces al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran
vos. Aquí tenemos entonces algo bien importante. 9 han visto en Jesús un gran líder, un gran maestro, pero tal vez no le han descubierto como el Señor. Este hombre que lo alcanza a comprender, recibe no solamente la limpieza externa, la limpieza de la lepra, sino que este hombre también recibe en su corazón una sanidad completa. Y por eso es que cuando Jesús habla con él en el versículo 19, dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 9 fueron limpiados y seguramente van a ir a reintegrarse a su sociedad, a su comunidad, para seguir haciendo los mismos actos religiosos, para seguir en su misma liturgia, en su misma religiosidad. Este único vuelve a Jesús para ser transformado por él. No solamente entonces va a alcanzar limpieza física de su salud, sino que este hombre también va a alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la oración de gratitud? Pues mucho. Definitivamente que la ingratitud nos roba muchas bendiciones, aún la bendición de la salvación. Recuerdo en este momento al salmista David, cuando oraba al Señor allá en el Salmo 51, y entre sus peticiones, pidiéndole perdón a Dios, él le pedía algo más y le decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, vuélveme la seguridad, vuélveme la alegría de ser salvo. No quiero vivir y pasar mis días como en una vida que no experimenta a Dios. Este leproso, que además recordemos que es extranjero, que es samaritano, recibe además de su limpieza, su salvación. El Señor en muchos de nosotros ha hecho milagros físicamente, pero en todos los que hemos creído ha hecho el mayor de los milagros. Nos ha dado su salvación, motivo suficiente para correr a los pies de Cristo, para no avergonzarnos, porque dice que este hombre iba gritando y dando gloria a Dios, no se avergonzó de nadie. Para él lo que había experimentado en su cuerpo y en su alma era tan grande que no podía guardar silencio. Los demás se fueron a seguir el procedimiento de la ley y a volver a ser como eran antes. Pero uno fue transformado por su corazón agradecido. Que Dios nos ayude a imitar ese hombre que vuelve gritando, que llega hasta donde está Jesús, ahora puede acercarse a Él porque ya no tiene la lepra, postrarse a Él y darle gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Dios les bendiga.